Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Amén. Preciosa y bendecida tarde. Amén, hermano. Estamos alegres. Amén. Estamos de bodas. Y en una boda no puede haber tristeza, sino que alegría. Amén. Gloria al Señor. Amén. Por lo tanto, hermanos, es motivo de estar alegres. Amén. Porque mis hermanos acá van a ser presentados delante de ese Dios Altísimo. Amén. Gracias damos a Dios en esta hermosa y bendecida hora por la presencia de cada uno de ustedes. ¿Verdad? Porque, hermanos, Dios les permitió estar con nosotros para unirse a esta alegría y así de esa manera celebrar, hermanos, esta presentación de mis hermanos. Yo bendiga a mis hermanos que vienen de San Patricio, ¿verdad? Amén, hermano. Hermanos del sitio del niño, hermanos de acá de la iglesia local, Dios les bendiga. Hermanos cercanos, gloria a Dios, Dios les bendiga a todos. Amén. Y especialmente a los amigos, parientes de mi hermana Lilian, Dios les bendiga. Todos los hermanos que nos hemos reunido, Sí, hermano. pues es una bendición estar acá en la casa de Dios y de esta manera poder, hermanos, celebrar esta presentación. Ya que, hermanos, la iglesia evangélica no hace casamientos, hace presentaciones. Mi hermano ya se casó, hermano, ante la ley, gloria a Dios. Ahora va a ser una presentación delante de Dios. Gloria al Señor. Lo que el hombre hace, el mismo hombre lo deshace. Pero lo que Dios hace no lo puede separar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta tarde es presentar a mis hermanos delante de Dios. Él tomará control de sus vidas. Él será, hermano, su sustento, hermano, su ayudador, su tercera persona que esté con ellos. Y por lo tanto, Dios bendiga grandemente a mis hermanos. Pero Dios en su grande misericordia alargó su mano y nos tomó de su mano y ahora estamos en su reino santo. Sí, gracias a Dios. ¿Verdad? Porque pertenecer a la gran familia de Cristo es una bendición. Gloria a Cristo en esta hermosa y bendecida hora. Dios bendiga a mis hermanos, ¿verdad? Que estamos todos aquí juntos. Sí, hermano. Efesios capítulo 5, en el nombre del Señor, vamos a leer versículo 21. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gloria al Señor. Amén. Aquí nomás vamos a leer. Hermanos, habla del sometimiento. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Amén. En la iglesia, el hombre de Dios, hermanos, lo primero que debe tener es temor a Dios. Aleluya. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Señor de Jehová. Y el apartarse del mal es toda la inteligencia. Es cierto. Cuando hay temor, la hermana se puede someter. Cuando hay temor, el hermano se puede someter. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien a quien respetar. Y ese se llama Dios. Es verdad. Él es el que supervisa. Él es el que ve la vida de los matrimonios. Él es el que puede analizar la situación en la que se está viviendo en el matrimonio. Es la tercera persona. No hay otra cuarta persona, sino el Señor. Entonces, hermano, para empezar es necesario que haya temor de Dios. Si no hay temor de Dios, el matrimonio es un desastre. ¿Verdad? Son hermanos sumisos a Dios. Son hermanos que han dado frutos dignos de arrepentimiento.
Y por lo tanto hoy ellos han decidido formalizar su vida ante el Creador. Amén. Gloria a Dios, hermano. El hombre, hermano, sin el matrimonio vive en fornicación. Cuando una persona está viviendo conyugalmente con su pareja, sin el matrimonio está en fornicación. ¿Verdad? Gloria a Dios. Amén. Y los cristianos tenemos que huir de la fornicación. Amén. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ello. Dice la Biblia, oigan bien, hermanos, dice que el vientre es para la vianda y la vianda para el vientre, pero a ambos Dios los dará. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino que es para el Señor. Yo me digo a la iglesia, yo me digo a los que estamos presentes. El matrimonio ha sido instituido por Dios para cerrar el portillo de la fornicación. ¿Verdad? El hermano por la ley, el hermano ha sido matrimonial. Pero ese matrimonio, como ya dije, con unos cuantos pesos se puede abolir. Pero lo que estamos haciendo ahorita no se puede abolir, porque está haciendo un pacto con el Dios Altísimo. ¿Verdad? Y ahora, hermano, se abre. Hermano, solo la muerte es la que hace separación. No le digo a los hermanos que estamos casados, ¿verdad? Yo bendiga a los hermanos que estamos matrimoniados. Yo bendiga a los que están solteros. Yo bendiga a las viudas. Y lo bendiga a todos los hermanos. ¿Cómo la hermana va a estar sujeta a su marido? Como al Señor. Yo bendiga a la iglesia. La sujeción no es impuesta por el hombre, sino que es ofrecida por la mujer espiritual. Yo bendiga a la iglesia. Cuando la mujer es espiritual, ella ofrece la sumisión. No es impuesta por el hombre, sino por la mujer espiritual. La mujer espiritual está sujeta a su marido. ¿Cómo? Como al Señor. Yo pedí a la iglesia que está presente. Tenemos el ejemplo claro. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera la hermana o la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Gloria al Señor. Ya tienen 2 niños, ¿verdad? Ya tienen varios años de estar juntos, ¿verdad? Tenían una vida, hermanos, unida. Y yo espero, yo sé que en la vida antigua ellos eran felices, pero hoy van a ser más felices. ¿Por qué razón? Porque tienen la bendición del cielo, la bendición de Dios. Dios bendiga a los hermanos. Hoy tienen, hermanos, de poner cada uno de ellos empeño en poner respeto mutuo entre ellos. Gloria al Señor. En el matrimonio se cierra la puerta, el portillo de la fornicación, pero se abre la puerta del adulterio. Yo me digo a la iglesia, ¿en qué consiste el adulterio? Cuando un hermano matrimoniado o una hermana matrimoniada tiene relación con otra que no es su esposa o con otro que no es su esposo. La Biblia dice, hermano, en el tiempo antiguo, estando el Señor en Judea, dice la Biblia que llegaron los fariseos para tentar al Señor acerca de este tema. Le dijeron que si era lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa, porque los judíos repudiaban a su mujer por cualquier cosa. Los que no tenían ley, los que no tenían mandamiento, ¿verdad? Para poder estar libre del matrimonio y casarse con otra. Entonces, por cualquier cosa. Pero el Señor les dijo, ¿acaso no habéis leído que al principio varón y hembra nos creó Dios? Yo me digo a la iglesia que está presente. Por lo tanto, ¿verdad, hermano? Aquel hombre, ¿verdad? Que se da, hermanos, con otra mujer, comete adulterio. Gloria al Señor, hermano. Porque el Señor al principio, varón y hembra los crió y dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino una sola carne. Y por lo tanto lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Oye, mis hermanos,
quedar juntos delante de Dios. No hay arreglo, gloria al Señor. Entonces aquellos matrimonios dijeron, ¿por qué Moisés permitió pues Por la dureza. dar carta de divorcio o repudiar a su mujer? Por la dureza de sus corazones. Pero al principio no fue así. Gloria al Señor, varón y hembra los creó Dios. Y por lo tanto es necesario respetarse mutuamente para poder orarle a Dios y que su oración no sea impedida. Que su oración llegue al trono de la gracia. Dios mío, mis hermanos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos dice, las casadas estén sujetas a su marido como al Señor. Gloria a Dios, hermano. Para que una mujer esté sujeta a su marido, necesita ser una mujer temerosa. Necesita ser una mujer virtuosa. Dice el libro de Proverbios. Sabia. Pues necesita ser una mujer sabia. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Dios bendiga la iglesia. Hermanos, oiga bien, hermanos, que su estima sobrepasa largamente el de las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella. Vive confiado en ella. Dice que ella le da bien y no mal. Dios bendiga la iglesia. Hermanos, cuando la mujer es sabia, cuando la mujer es virtuosa, es corona para su marido. Gloria al Señor, hermano. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Es difícil hallar una mujer sabia, virtuosa, pero lo hay. En el Evangelio hay mujeres virtuosas. Dios bendiga la iglesia. Entonces, hermanos, pero aquí la palabra dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido, ¿qué es el marido? Es cabeza de la mujer. Yo me di a la iglesia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero cuando la hermana reconoce a su marido, ella dice, mi amado es blanco y rubio. Así dice la iglesia. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 1000. Amén. Gloria al Señor. Pero su cabeza es, dice, finísima como de oro. Su cabello es negro como el cuervo. Cuando la mujer ama a su marido, lo ve bien. En todo tiempo. Gloria al Señor. La Biblia dice, no, que dice, ella dice, su cabeza es como de oro finísimo. Sí, es verdad. Su cabello es crespo negro como el cuervo. Sus ojos son como palomas. Sí. Junto a corrientes que se lavan en la leche y colocaban a la perfección. Sí, cierto. Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, con fragantes flores de una iglesia. Pero sus labios, como lirios que destilan miel odorante, los hermanos mirla, gloria al Señor. Y empieza a describir al amado. Cuando hay amor, ¿verdad? Cuando hay cariño, cuando hay respeto. Pero cuando no hay respeto y no hay amor, aparece lo otro contrario. Le pone defecto al esposo, la esposa le pone defecto al esposo. Y es una vida, hermano, ¿verdad? No una vida ejemplar. Pero aquí la palabra del Señor, queremos tocar la palabra del Señor. Y dice, hermano, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. La palabra del Señor nos dice, oye bien, no hay forma de separarse en el hogar. Dice que debe de amar a su mujer como vaso frágil. Gloria al Señor, como a su mismo cuerpo. Entonces Pablo empieza allí a desglosar lo que es el matrimonio en cuanto a los solteros. Gloria al Señor. Pablo dijo, yo quisiera que todos se quedaran como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad así y el otro así. Muerto el marido, libre la mujer. Cásese con quien quiera, contra el Señor. Y libre, hermano, y muerta la mujer, libre es el marido. Cásese
Quédese con quien quiera, con tal sea en el Señor. Amén. Yo bendiga a la iglesia que está presente. Bueno, tenemos que entender la palabra, porque la palabra es para nosotros los vivos. Los que estamos aquí oyendo esta palabra, es necesario que la tomen. Gloria al Señor, hermano. La injusticia es pecado. Es verdad, hermano. ¿Cuántas veces usted ha cometido injusticia en su vida? Sí. Regístrese usted. Registrémonos nosotros. ¿Cuántas veces usted ha cometido injusticia? Y dice tener a Cristo en su corazón. Tenga misericordia. Toda injusticia es pecado. Gloria a Dios, hermano. Que arriba tenemos un Dios que ve lo justo y lo injusto. Es verdad. Si usted practica la justicia, va a tener el respaldo de Dios. Pero si usted practica la injusticia, la ira de Dios va a estar sobre usted. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Lo que usted ha hecho, Dios no se olvida de eso. Tarde o temprano la factura viene. Por lo tanto, pongámonos a cuenta con el Señor. Bueno, hermano, la palabra es muy buena. Y estamos en el caso de que el marido debe de amar a su mujer. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Gloria a Dios, hermano. Sí. De esa misma manera, de esa misma forma, el hombre tiene que amar, el marido tiene que amar a su mujer. Hermanos, como ministerio de esta iglesia, estamos alegres porque el Señor nos ha permitido, hermanos, presentar este día en boda a mi hermano. Y esperamos que el Señor nos colme de bendiciones. Y espero ver a mi hermano un día parado aquí, predicando la palabra del Señor. Yo espero ver a mi hermano Ale un día aquí, anunciando el Evangelio. Hermanos, qué bueno es Dios. Tenemos que aprender a evaluar lo que Dios nos da. A veces los hermanos, Dios bendice, pero no evalúan lo que Dios da. Nos destruyen con injusticia, con palabras duras. Amémonos, hermanos, en el Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a los que estamos aquí. Espero, hermanos, que en este ministerio haya bendición. El lema es sembrar la paz. Yo no siembro la amistad, yo siembro paz, porque el evangelio es de paz. Yo he sido enseñado a amar a los hermanos desinteresadamente, y me alegro cuando Dios usa a los siervos de él. Y me alegro cuando Dios da palabra. Cuando Dios unge a su siervo, me gozo por el Señor. Y digo y repito, a veces los hermanos no saben evaluar lo que Dios da. Sepa evaluar lo que Dios da. Cuidemos el rebaño, porque este no es mío, es el Señor. Es verdad, hermano. Así es. Me alegro por todo lo que Dios está haciendo en este lugar. Estamos siendo bendecidos. Pero sé, hermano, que también Satanás quiere destruirnos. Pero animémonos y tomemos fuerza, unidos con nosotros y sigamos adelante. El hermano de San Patricio, también los cristinos. Mi hermano, si yo no hubiera ido allá a la festividad de San Marcos, Manuel me acepta. Si no hubiera ido a la festividad de los cristinos, Magdalena me acepta. Gloria al Señor. ¿Qué significa esto? Que es necesario movernos. Gloria al Señor, hermano, porque Dios es el que reparte, Dios es el que hace hacer. Y por lo tanto yo doy gracias a Dios. Pero qué bueno que aquí todos estamos aquí pendientes de la palabra del Señor. Y Dios hará muchas cosas en esta hermosa tarde. Mi participación hasta acá será, hermano, de el tiempo con mi hermano. Dios le bendiga a mí. Amén, hermano. Y vio Dios que el hombre se encontraba solo y no para él misericordia de su estado le formó una compañera para que tuviera mayor
conmigo a gozarse en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Bueno, de parte, hermanos, de nosotros, hermanos, la iglesia de San Patricio, estamos agradecidos con el Señor. Amén. Hermano. Y con mis hermanos de acá, hermanos de Granada, Sí, hermano. que nos tomaron en cuenta, hermanos, para invitarnos a esta presentación de este matrimonio. Alabado sea Dios, hermano. Amén. Quiero decirle que para mí, hermanos, me siento alegre. Amén. Porque como decía mi hermano, Amén. ese muchacho que ven ustedes allí es hijo de la fe, hermanos, de este cielo. Bien, hermano. Alabado sea Dios. Yo bendiga a mi hermano Alex. Yo bendiga a mi hermana Lilia. Ella es hija en la fe de mi hermano Cristina. Bien, hermano. Mi hermano decía, si yo no hubiera ido a San Patricio, mi hermano no hubiera aceptado. Si no hubiera ido, hermano, a al sitio, mi hermana no hubiera aceptado. Cierto. Que Dios bendiga a la iglesia. Pero queremos decir, hermanos, que la obra de Dios se hace. Él hace. Sí. De la forma que sea, pero la hace que la hace. Él hace. La Y por palabra. eso en esta tarde no sé usted, pero yo le doy la honra y la gloria a Dios. Alabado sea Dios. Siempre que veo a mi hermano Cristina me alegro verlo, hermano. Mi hermano decía, ojalá mi hermano Alex sea un predicador. Amén. No sé si voy a profetizar, pero yo le veo a mi hermano material de predicador. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea Dios. Me acuerdo, hermano, en esa festividad que mi hermano estaba por allá, a lo lejos. Andaba una camisa, hermanos, de hermanos rayada, manga corta. Y los hermanos predicaron, hermanos, y no decían nada de invitación. Y yo, hermano, lo había observado en los cultos que habían estado. Y yo me paré, hermanos, casi para cerrar. Y le dije a mi hermano que le tenía una noticia, que el diablo lo quería matar. Pero le dije que Cristo quería darle vida para gloria. Ese día mi hermano se quedó con Cristo para gloria. Gracias a Dios. Estando aquí, me acuerdo de un día que estábamos ahí en la Vía Triunfo. Y llegó un muchacho como de unos 12 años que edad. Y me acuerdo que esa noticia era grande. Y le dije, ¿y usted, muchacho, por qué no se viene a Cristo? ¿Por qué no acepta al Señor? Y se paró y aceptó a Cristo. Qué bueno. Aquí veo a este joven, a mi hermano Auler. Este hombre también es hijo de la fe. Bendito sea el Señor. Pero la gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios. Me alegro verlo cada vez que lo veo, me alegro porque está perseverando. Sí, hermano. Ahora tenemos un hermoso mensaje, hermanos. Un sistema analógico. Analógico, así es. Entre hermanos, eso significa un análisis, hermano, entre el matrimonio común, entre la iglesia de Dios y Cristo. Pero el caso de nosotros, que eso que ustedes están viendo ahí, está, hermano, haciendo alusión del hermano, de la vida espiritual que la iglesia tiene con Cristo. Ahora yo pregunto, ¿lo creemos novia del Señor Jesús? La novia del Cordero. Bueno, que las hermanas respondan es algo lógico, hermano. Pero que los hermanos respondan, se sienten novias del Señor. Pero son hombres. Pero el problema es que para el Señor no está hablando de una vida sexual. Dios está hablando de una vida espiritual. El Cordero de Dios se prepara para la boda. Aleluya. La iglesia de Cristo se prepara para los encuentros. Es cierto. Y en las calles de Granada se grita, ahí viene el novio. Aleluya. Ahí viene el novio. Y en las calles de allá viene el novio. Porque el novio está a punto de arribar. Amén. Y le damos la bienvenida al novio. El que oye diga ven. ¿Sí o no? En este caso, él le pone manos el ejemplo de que así como la iglesia está sujeta a Cristo, también la esposa al marido. Y allí se le habla en términos literales. Directo. Pero dice que en el texto, hermanos, arriba dice, someteos unos a los otros por amor, en temor a Dios.
Yo oí, hermano, que el hermano preguntaba, ¿cuántos son cabezas aquí? La que se preguntó. Así preguntó. Y uno decía, a ver, bueno, que el hermano dijo esto, dijo, qué poquito dijeron amén, hermano. Eso quiere decir, hermano, que ese poquito, hermano, que dijo amén, todavía siente que lleva la dirección de su casa. Es cierto. Amén. Pero el resto que dijo, no dijo nada. Eso se entiende que quien manda ahí no es él, sino ella. Pregúntele a quién es la que mandan en la casa. Pregúntele a las hermanas. No. Depende si está loco. Va a gente contenta la esposa, dígale. Aleluya. Bendito sea Dios, hermano. Ahora, un hombre o una mujer se hace novia del Señor o se hace la morena del Señor cuando de verdad ama a su marido, cuando de verdad respeta a su marido. Pero no estoy hablando del marido que hermano con que se acuesta en la cama, porque estamos hablando que nuestro marido no es, hermano, simplemente el hombre que estamos, porque esto es una analogía, es una figura de la iglesia de Cristo. Así es correcto. Por eso el cantar de los cantares le dice, ¿verdad? Ayer de los carros de Faraón se he Comparado, amiga. ¿No? Es verdad, sí. Era comparado. Tú eres para mí la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Así le dice. Como el lirio entre los espinos, haces mi amado. Mi amado es para mí como un manojito de mirra que se acuesta entre mis pechos. ¿Verdad? Pero ella dice, oh, amiga mía, hermosa mía, esposa mía, perfecta mía. Tenemos una pequeña hermana que se dirá de ella cuando sea grande. Tiene pequeño. ¿Verdad? Ella no tiene, parece que dice celos. Sí. Pero dice, le haremos una puerta tachonada. Que Dios no me diga, hermanos. Y le pondremos zapatillas, dice, y las zapatillas entre sus sandalias se verían hermosas. Y el ombligo de ella será como una taza redonda donde se toma la vida. Yo le voy a preguntar, ¿no sienten que el Señor nos ha servido una taza redonda? La palabra poderosa del Evangelio. ¿Y hermano? ¿O creen que está hablando de otra cosa? No. Porque los enamorados, mi hermano. Llegan otros los hipótesis y dicen, tú eres hermosa, amiga mía. ¿Y cuándo nos casamos? Le dicen, Pues ya no van, solo por teléfono. allá no van. Y ella le manda el contexto. ¿Y qué tiene mi amado entre los jóvenes? Aquí hay más. Mira, es que mi amado bien bonito, tiene narizón, nariz griega, oye, hermano, no hay nadie más hermoso que nuestro Señor. Amén. Hay alguien más hermoso que nuestro Aleluya. Él dice, salviable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es príncipe. Amén. Príncipe de paz. Es admirable. Pero es lo que están haciendo mis hermanos, es excelente. Mi hermano decía una cosa, aquí no hay matrimonios, se hacen presentaciones. Pero mi hermano decía algo más, si a mi hermano no le parece la hermana, puede pagar el abogado y divorciarse. ¿O no? El abogado lo salva todo, hermano. Pero el problema es que este matrimonio que estamos delante de aquí, hoy sí, hermano, hoy sí va a valer este matrimonio. Porque la Biblia no está siendo presentado delante de mi hermano del destino, sino que está siendo presentado delante de Dios. ¿Verdad, hermano? Sí. ¿O no, hermano? Y los hermanos de San Patricio, San Marcos, hermano, y de todos los lugares de Sácate con un testigos. somos testigos. Sí, amén. Solo la muerte nos puede separar. Ahora, quiero preguntarles algo. Estamos alegres por lo que mi hermano Alex y mi hermano le han hecho. Hermano. Le deseamos bendiciones. Que el Señor le guarde como la guardado. Yo quiero decirle a mi hermano, ahora acaba de empezar la lucha. Porque el diablo, hermano, siempre le ha tirado a la iglesia, siempre ha querido matar a la iglesia. Pero no la ha matado porque tenemos un valiente. Amén. Tenemos un salvador que se merece. Así es. De lo contrario, no estuviera. Puertas del infierno no prevalecerán.
No, hermano, amenazas, explosiones, asesinatos entre nosotros, asaltos, acuchilladas, de todo. Solo Cristo es el único medio de Estamos aquí porque Dios es bueno. ¿Es bueno o no es bueno? Alabémosle porque Él es bueno. Alabado sea Él porque Alabado sea. y porque para siempre. Es su misericordia. Alabado sea. Amén. El sentimiento de tener una pareja delante de aquí no es para que lo vean. Dice que el sentimiento de Dios no crea que es para ver, hermano, el traje que trae el hermano o el vestido que trae el hermano. No. El sentimiento de Dios es que se quite, hermanos, la fornicación. ¿Para eso? ¿Para eso es? Es la lucha. Para el matrimonio. la fornicación y Porque cuando hay, hermanos, un hogar El que en casa no peca. que el hermano no está matrimoniado y, hermano, y está solo así arrimado, dice la gente, ¿verdad? Sí. Eso se llama una acción de fornicación. sí. ¿A quién no le agrada? Al hermano no le agrada. Ni a un hombre entre No, hermano, a Dios no le agrada la fornicación. Y la Biblia llega entre nosotros como cristianos, ni aún se menciona. Así dice los Corintios. Entre los Dios santos. Pablo. Entonces, la fornicación se da entre una pareja que no está matrimoniada. Y, hermano, el adulterio se da entre una pareja que está casado Y meta con otro. y se mete con otro. Con otro. Ahí está el adulterio. Está adulterando. Y a veces con solo ver, hermano. ¿Cuántos de ustedes no han visto una mujer para codiciarla? Así ¿Él cristiana. es peligro? Miremoslo. ¿Eh? Hay que sacarle. Y no vinieron. Hay que mirarle. Nadie dice que le llora a nosotros. Así dijo Beto. Y tuvo otra ocasión de caer. Tal vez esté diciendo a uno, es que si no le digo nada, dejaría de ser hombre. No. ¿Usted cree, hermano, que si se conserva una persona temiendo a Dios y aunque se le ofrezca a una mujer le dicen, no, fíjate que yo soy cristiano, y aunque le diga que es del otro lado, hermano, no? ¿Por qué? Porque no teme a los hombres, teme a Dios. Se respeta a Dios. Que voy a conocer. Ahora, hay otra cosa, sinceridad, honestidad, integridad. Fidelidad. Usted no puede hablar de templanza si usted es un armado, hombre. Es verdad. No puede hablar de no codiciar, de un gran codicioso. Es verdad. ¿Cierto? Yo, mi consejo es que cierre la boca una persona que es, hermano, codicioso solapadamente. Miren lo que Porque está pasaba. hablando, hermano, de no codiciar él y habla la palabra y dice la palabra, pero internamente le está desarmando él. El solo está Anda mal. bordicando. Lleno de adulterio. Yo he visto gente, hermano, con sombrero grande, hermano, de esa gente que no saluda a otro. Debajo del sombrero, hermano, hasta le han pasado las manos a las muchachas tocándole las piernas. De esos viejos, hermanos, que hasta aquí, miren, que si ven a una persona y le dicen, yo le digo, adiós, amigo, le digo, sin vergüenza, porque no son sinceros delante de Dios. Dios quiere integridad en este pueblo. Amén, amén. Es verdad. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Para qué me dieron miedo? No lo levantaron. Nadie te conoce, pero Dios sí te conoce bien. Sí. Es cierto. Mi hermano Díaz, justicia. Justicia. ¿Sabe qué es la parte, hermano, qué significa justicia? Término medio. Es verdad. Término medio. Por eso, hermano, en la Corte Suprema de Justicia hay una balanza y una culebra enrollada que viene un símbolo del griego. Eso significa, hermano, que debe de pesar justo la balanza. Una libra aquí, otra libra allá. Para hacer justicia. Pero a puro dinero la baja de tomar. Pero gloria a Dios por el triunfo. Gloria a Dios. Sí, estoy alegre por el triunfo de Dios. Qué bueno. Que el Señor abra las bendiciones de los cielos. Y le dé muchas bendiciones. Amén. Así igual, hermano. Pero así que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra tus mandamientos y estatutos, Todas estas bendiciones. todas estas bendiciones vendrán sobre de Y ti. te alcanzarán. Cuando andes en el campo, tu buey será fortalecido y tu tierra será tierra de bendición.
y tu alteza de arrozar. La cría. Bendiciones, será bendito el fruto de tu vientre. Bendiciones de arriba y bendiciones de abajo. Amén. Así es. Es correcto, Bueno, hermano. Es la palabra, amén. gloria a Dios. Así escribió. Pero uno, problema. Si guardas la palabra, si usted demuestra que se puede someter a su pareja, sea hombre o sea mujer, Someter a Dios. entonces demostraría que se está sometiendo a su Dios. No lo haga. Y estaría demostrando que no le obedece ni a su marido, tampoco le obedece a Dios. Es cierto. No se sujeta. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Amén, hermano Martín. Que Dios. Para sentarme. El Señor dijo que multiplicaría el vientre de la mujer. Así lo dijo. Sí, fuerte. En estos tiempos tan terribles y por las circunstancias, hermanos, de la adversidad, hermanos, del paganismo cristiano, que las mujeres, hermanos, que se casan, hermanos, que dicen que son vírgenes, llevan planeando solo tener 2 hijos. Donde digan los viejitos de la obra, que nos enseñaron Una vez la me hizo, palabra que no podíamos. una vez me hizo una pregunta, hermano, una hermana, en una vigilia. Me dijo, hermano, ¿qué sucede a un hermano apostólico que planifique la familia? Está dando Es muerte. bien temprano. Está dando muerte. Aleluya. Temprano al revés. Sí. Dios bendiga. Hermano, fíjese que para Jehová, hermanos, una mujer que era estéril no le agradaba. Si los hermanos antiguamente, hermano, Una pedían afrenta hijos. para sí, Señor, yo quiero hijo, mandarle hijo. Una mujer dice que cuando le pidió, le dio hasta 7. Le di al estéril. Alabado a Dios. 7. Hoy no, hermano. Pero mira que vamos para el reino de los cielos. Yo estoy contento en esta Gloria tarde al Señor, hermano. por esta enseñanza. Yo deseo a ustedes, mis amados, bendiciones del Eterno. Que el Señor los acompañe como los ha apoyado. Sí, amén. Y hermano, y a todos nuestros hogares. Amén. Dios bendiga a mi esposa, a mis hijos. Mi esposa es gordita. Así la amo. Dios le bendiga. No me gusta que la marginen, hermano, porque es gordita. Me molesta la gente que dice, ay, qué bueno que hasta asco le tengo a la gente gorda. Aunque sea seca, se la voy a comer la mujer. Va a chupar el hueso a los No, gusanos. no, seca, se la van a comer. Siéntame. Dios bendiga a mi esposa. Dios le bendiga a la esposa y a toda la Y mis esposa. amados, por todo lo que venga. Amados, que la gracia del Señor sea con todos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer de vuestros rostros. Tenga de ti misericordia y ponga en ti la paz. Amén, hermano.